Vamos a hablar esta noche sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente, esta guerra que inició hace unos días de parte de Israel atacando a Irán, que puede convertirse en una guerra general, una guerra que se salga por completo de control, porque eso es esa creo que es la intención de Israel, involucrar a todo el mundo, empezando por Estados Unidos, que es su pues principal aliado y protector desde hace muchas décadas. Y ahora que vio una intención de parte de Donald Trump de tener este acuerdo con Irán para poder llegar a un arreglo sobre el enriquecimiento de uranio que están llevando a cabo desde hace bastante tiempo y que se supone que está bajo el control o bajo la vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, pero ahora controlada también por gente alineada a los intereses de Israel, es decir, no es una agencia que esté neutral, y eso fue lo que propició que Israel tomara como argumento o pretexto que Irán no estaba entregando toda la información de su programa de enriquecimiento de uranio, que es con lo que se producen las bombas nucleares, y supuestamente, bueno, Irán, de acuerdo a lo que está investigando esta agencia, tiene un desarrollo del 60% del enriquecimiento de uranio, lo cual es suficiente para la generación de energía, que es para lo que quería Irán tener el enriquecimiento de uranio. Pero Israel dice que no, que tenía un porcentaje más alto y que por lo tanto, de una manera preventiva, como siempre lo dicen, iba a atacar de manera unilateral a Irán para evitar que llegaran a desarrollar hasta el 90%, que es el mínimo que se requiere para poder llegar a tener bombas nucleares. Donald Trump, desde que llegó, desde su primer periodo y ahora en este segundo, pues su política ha sido no involucrarse en conflictos armados, no tener guerras, no participar, ni hacer invasiones, ni nada. Donald Trump ha sido el peor presidente que ha tenido el aparato conocido como el complejo militar industrial, que es este grupo de empresas norteamericanas principalmente dedicadas a que han hecho negocio con la muerte, ¿no? O sea, con la guerra, este conjunto de empresas que desde hace pues décadas o más de un siglo han tenido bajo su control a los presidentes norteamericanos, les han dictado la agenda a seguir y dentro de esa agenda siempre tiene que haber alguna guerra porque ese es el negocio de ellos. Todos los presidentes de la historia de Estados Unidos, todos absolutamente se han involucrado en algún conflicto armado y pues la única excepción había sido Donald Trump, o ha sido hasta este momento Donald Trump, porque en sus 4 años de gobierno, en su primer periodo, no participó en ninguna guerra y en este segundo periodo, pues quería seguir por la misma línea. El problema para esta gente es que pues ellos no lo iban a permitir, entonces han querido de cualquier manera involucrar a Donald Trump en algún conflicto armado. De hecho, precisamente a raíz del conflicto o de la guerra de Rusia con Ucrania y que recibió todo el apoyo de parte del gobierno de Biden hacia Ucrania junto con el resto de las naciones de Europa, bueno, la mayoría de las naciones europeas, cuando llega Donald Trump y le retira ese apoyo a Ucrania, pues también para este complejo militar industrial fue una pésima decisión de parte de Donald Trump porque les quitó de golpe el negocio multimillonario que habían hecho durante 3 años con esta guerra. Así que Donald Trump se ofrece como mediador para acabar con este conflicto y por lo tanto el complejo militar industrial activa uno nuevo, que es esta guerra de Irán e Israel. Israel, previo a esta guerra, ya tenía bastante deteriorada su imagen a nivel mundial por el genocidio que ha llevado a cabo desde hace un par de años contra el pueblo palestino, con el pretexto de que grupos terroristas que venían precisamente de la Franja de Gaza habían entrado curiosamente y de manera muy sospechosa a territorio israelí, pero la realidad es que esto es muy raro porque Israel pues es un país, no sé si es el más blindado o quizá después de Estados Unidos es el más protegido, no es fácil que cualquiera llegue, y estas milicias se metieron caminando además por una de sus fronteras como si no hubiera ningún tipo de protección, que se veía muy sospechoso, y esto provocó, bueno, esto se usó de pretexto de parte de Israel para empezar un asedio contra el pueblo palestino que ha llevado a la muerte de decenas de miles de personas. Y esto que obviamente ha sido muy criticado
y condenado a nivel mundial, le ha deteriorado bastante su imagen. Y precisamente por esta razón Donald Trump quiso frenar los intentos de Benjamín Netanyahu, que es un carnicero, es un asesino demente, y que además no cuenta con el apoyo mayoritario de su pueblo, es decir, del pueblo de Israel, que han visto en él precisamente que los ha involucrado en conflictos a los cuales ellos no deberían de estar involucrados, y ha perdido mucha popularidad. Pero resulta que es el mismo caso exactamente del presidente de Ucrania, que sabe que en el momento que termine la guerra, él va a ir a rendir cuentas ante la justicia, ya sea en su país o a nivel internacional, y pues va a acabar no solamente su carrera política, sino quizás hasta su vida, pero cuando menos su libertad. Y ese es el mismo destino que le espera a Benjamín Netanyahu por crímenes de lesa humanidad que ha cometido durante muchos años, por los cuales tiene que rendir cuentas. Entonces, precisamente para evitar perder el poder, él prefiere, ese es el grado de locura y el peligro en el que estamos, él preferiría incendiar al mundo antes de perder el poder, y aunque parece exagerado, pues esa es la realidad en la que nos encontramos. Ese es el previo, digamos, este es el contexto en el cual este conflicto de repente se dio, porque el domingo 15 de junio se iban a reunir las delegaciones de Estados Unidos con las de Irán, que estaban negociando este acuerdo para que Irán pues entregara la información necesaria para comprobar que no estaban enriqueciendo uranio más allá de la capacidad para generar electricidad. El programa atómico de Irán pues está respaldado por Rusia desde hace muchos años, y esto fue pues también la razón por la cual Estados Unidos tenía ese temor de que realmente tuvieran más avanzado ese programa, y por lo cual Israel, al ver que esto podía llegar a buen puerto, pues prefirió dinamitar el acuerdo, es decir, aventar la mesa con el tablero de ajedrez para evitar que Estados Unidos e Irán pudieran llegar a un acuerdo pacífico, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una situación muy complicada porque el lobby sionista incrustado en Estados Unidos, que controla gran parte de la Cámara de Representantes, del Senado y muchos de los lugares donde se toman decisiones, incluyendo también los aparatos de seguridad, de inteligencia y de defensa, están presionando a Donald Trump para que él se involucre activamente en esta guerra en la cual pues él no tendría por qué participar. De hecho, fue muy importante el deslinde que hizo el secretario de Estado Marco Rubio a nombre de Donald Trump, y después Trump también lo ratificó, cuando Israel bombardeó de manera unilateral a Irán, y Estados Unidos dijo, bueno, pues nosotros no tenemos nada que ver, o sea, no estamos involucrados en eso, y hasta cierto aspecto es real. Yo creo de todos modos que Israel avisó a Estados Unidos que iba a atacar, a lo mejor no le dijo en qué momento, porque no tenía ni 15 días que había sucedido el ataque de Ucrania contra Rusia, precisamente en el contexto donde también en Turquía se iban a reunir las delegaciones para negociar un acuerdo de paz en el cual Estados Unidos estaba como intermediario. Y Ucrania hizo exactamente lo mismo, bombardea lugares estratégicos de Rusia donde tenían aviones, que eran los aviones que podían cargar los misiles nucleares. Entonces, esto fue una operación que se empezó a desarrollar desde el tiempo de Biden y que ahora se detonó. Es decir, no es que se haya metido ese armamento o se haya desplazado los drones, etcétera, porque supuestamente los armaron dentro del territorio ruso, pero esto se dio desde el tiempo en el que estaba Biden, pero no le avisaron a Donald Trump. Y este acto de agresión de parte de Ucrania hacia Rusia se hizo no solamente sin el consentimiento de Estados Unidos, sino ni siquiera le avisaron a Estados Unidos que se iba a llevar a cabo este ataque. Entonces, esto fue muy mal visto a nivel mundial porque dijeron, bueno, Ucrania ya no está respetando ni siquiera la autoridad ni el apoyo de Estados Unidos o de Donald Trump. Y ahora Israel, pues básicamente hizo lo mismo. Aunque le haya avisado que tenía planeado bombardear o atacar a Irán, no le dijo quizá en el momento que lo iba a hacer, y también los tomó de sorpresa. Entonces, fueron dos actos bélicos muy peligrosos que tensan la relación, y que en ninguno de los dos casos se le informó adecuadamente al presidente Donald Trump. ¿Y por qué no se le informó adecuadamente en los dos casos? Porque el aparato militar industrial, del cual ya mencioné al principio, sabe y reconoce que Donald Trump pues no es de los suyos, no confían en él, no es parte de sus planes y proyectos, por lo tanto prefieren mantenerlo al margen de sus planes o de sus ideas que ellos traen para incendiar al mundo. Donald Trump tiene una guerra declarada y abierta contra este grupo de influencia, contra este aparato que incluye
pues bancos, industria, empresas y muchos intereses, como ya mencioné, incrustados en los aparatos de inteligencia, de seguridad, también que hacen mucho lobby para tener el apoyo del Congreso, etcétera. Este aparato lo denunció abiertamente el presidente John F. Kennedy, más o menos por ahí de 1962, si no mal recuerdo, en una conferencia ante el Club Nacional de Prensa, donde él dijo: hay un poder en las sombras por el que nadie votó, al que nadie eligió, pero que está gobernando desde hace mucho tiempo, y él lo denunció públicamente. Esa fue una de las razones por las cuales lo asesinaron. La otra razón fue, se especula, pero esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque el gobierno de Israel le solicitó en los 60, a principios de los 60, al presidente Kennedy, que les diera la bomba nuclear, que les diera bombas nucleares para protegerse de sus vecinos, sabiendo John F. Kennedy el peligro que representaba que Israel tuviera acceso a un armamento nuclear, porque sabía que lo iban a usar, se los negó. Entonces, ahí también se ha filtrado que los verdaderos asesinos del presidente Kennedy pues fue el Mossad, es decir, el aparato de inteligencia israelí, precisamente porque no contaban con el apoyo de él para poder convertirse en la nación dominante del Medio Oriente. Al cabo del tiempo, después de que asesinan a John F. Kennedy y después a Robert, pues ya ellos consiguieron la bomba nuclear, ya sin ningún problema, con la gestión también de Henry Kissinger, y ahora se podría repetir, esperemos que no sea el caso, pero se podría repetir el escenario de matar al presidente pues, actual en turno de Estados Unidos, Donald Trump, también por las mismas balas que mataron a John F. Kennedy, o sea, los de la Mossad, que es el aparato de inteligencia israelí, si es que Donald Trump no les da el apoyo material o de armas o lo que sea. Y de hecho me parece muy relevante porque las armas que ha desplegado Irán en respuesta al ataque de Israel han sido armas, la mayoría, si no es que todas, de fabricación rusa. Y para Rusia esto ha sido pues el mayor campaña de publicidad y propaganda que pudieron haberle hecho, porque muchas de esas armas no las había utilizado Rusia más que de manera experimental para demostrar que sí las tenía y que sí las podía utilizar, pero no se habían utilizado en el campo de batalla. Ese famoso domo impenetrable que tanto presume Israel, de que todos los misiles que pudieran llegar a significar un peligro para Israel era imposible que penetrara, pues ya quedó demostrado que no era tan impenetrable como ellos presumían o creían. Las armas que lo han penetrado sin ningún problema han sido las armas hipersónicas desarrolladas por Rusia, para las cuales ni siquiera Estados Unidos tiene armas de defensa. Esto fue muy importante para Rusia para que quedara muy claro que Rusia tiene un tipo de armamento para el cual no hay defensa alguna, y que aunque estos misiles que han golpeado a Israel pues van con explosivos normales, por decir de alguna manera, esos mismos misiles se pueden utilizar con cabezas nucleares. Simplemente es como decir, pues aquí tenemos ya el vehículo y yo sabré qué le pongo en la cajuela. Pueden ser armas normales o puede ser una bomba atómica. Entonces, esto es muy importante porque Estados Unidos además dejó, o aunque hubiera querido, no hubiera podido impedir, porque tenía un portaaviones en el Mediterráneo y ahora ya desplazó a otro, pero supuestamente Estados Unidos iba a ayudar desde el Mediterráneo con sus portaaviones a blindar el espacio aéreo de Israel para que no cayeran los misiles. Sin embargo, los misiles comunes pues los han podido neutralizar, pero los hipersónicos que son de fabricación rusa, esos no los han podido detener. Son los que han golpeado a Israel, incluyendo a la única refinería que tiene Israel en su territorio, con lo cual parece que pues les dieron un golpe muy importante, porque de esa refinería dependía más o menos el 60% de su abastecimiento de gasolina y demás combustibles. Entonces, al perder esta capacidad, porque muchos de los países vecinos, que son donde se concentra la mayor producción de petróleo en el mundo, pues no le venden petróleo a Israel. Era una parte fundamental, y también se supone que golpearon el aeropuerto más importante de Tel Aviv, bueno, y de Israel, que está en la capital de Tel Aviv, que es el aeropuerto Ben Gurion, y anunció Israel que iba a estar cerrado el aeropuerto, ¿no? Por tiempo indefinido. ¿Por qué? Pues porque evidentemente sufrió algún daño considerable y ya quedó, cuando menos temporalmente, inservible, ¿no? Los países vecinos están divididos porque los musulmanes están divididos en suníes y en chiitas. Entonces, dependiendo el gobierno que esté en cada país o principado, reino ahí del Medio Oriente, toman una posición u otra. Ellos están peleados entre sí
es decir, dependiendo su filiación. Por lo tanto, algunos están con Israel y otros están con Irán, ¿no? Porque no todos están, no es un bloque que se una y que todos actúen de la misma manera. Por ejemplo, Arabia Saudita siempre se le ha considerado pues, como un país traidor dentro del Medio Oriente, no, lo digo entre ellos mismos, porque siempre ha estado, vamos a decir, como alineado a la política de Estados Unidos. Y hay otros países que están más o menos en la misma situación. Algunos, digo, de hecho, para que las armas de Israel lleguen a Irán, pues tienen que cruzar el espacio aéreo de algunos de los países vecinos. Y esos países, por ejemplo, Jordania, le han permitido que pase por ahí sus misiles hacia Irán. Entonces, no es que sea un bloque unido. Hay algo que llama mucho la atención. Siria, que es un país que estuvo bajo asedio de Estados Unidos y sus operaciones para tirar a Bashar al-Assad, que era el presidente, y que gracias a la intervención de Vladimir Putin en el 2013, impidió que cayera y lo mantuvo durante 12 años en el poder hasta que a principios de este año 2025 tuvo que soltarlo y pues cayó, obviamente, porque sin el apoyo de Rusia no tenía forma de sostenerse y se fue a refugiar a Rusia precisamente. Yo creo que fue parte de un acuerdo firmado no en papel, pues, pero quizá acordado entre Putin y Trump, donde Putin le entregaba simbólicamente Siria a Estados Unidos, es decir, o quitaba su protección a cambio de que Estados Unidos dejara de apoyar a Ucrania. Eso yo no lo he visto en ninguna parte, eso es una conclusión a la que yo he llegado, pero me imagino que eso fue lo que se negoció, porque estuvo muy sospechoso que después de tantos años y sin aparentemente ninguna razón, de repente Putin le quitara su apoyo a Bashar al-Assad, con lo cual él cae y toma el control grupos radicales, pues terroristas literalmente, ¿no? Que son los que ahorita están gobernando Siria y que tienen todo el apoyo de la Unión Europea. Es decir, los mismos grupos terroristas que han estado enviando invasores del Medio Oriente y de África, o sea, musulmanes en general, para llegar a los países europeos, ¿no? Principalmente, bueno, pues Inglaterra, Francia, España, Alemania, Italia, Suecia, etcétera. Estos que han llegado a causar todo tipo de disturbios, de delitos, asaltos, robos, inseguridad, violaciones, etcétera, todos los males que hemos visto a lo largo de los últimos 10 o 15 años que se han suscitado en Europa, cosas que antes no sucedían, pues fueron alentados precisamente por grupos musulmanes radicales, muchos de ellos son terroristas, con el apoyo y el beneplácito de los gobiernos europeos, como el de Angela Merkel de Alemania, que estuvo ahí creo que 16 años destruyendo Alemania, y también lo hicieron con el apoyo obviamente de otro musulmán que era Barack Obama. Entonces, ahora Siria quedó en manos de estos terroristas. Y curiosamente, que esto es muy de llamar la atención porque son terroristas radicales islámicos, pero este grupo de terroristas islámicos está apoyando a Israel, lo cual uno pensaría absolutamente contradictorio, porque uno diría, bueno, pues lo lógico sería que apoyaran a un régimen también musulmán como es el de Irán. Pues no, están apoyando a Israel. Por lo que pasa es que Israel ha creado muchos de los grupos terroristas alrededor, precisamente en el Medio Oriente, para tener el pretexto de estar atacando a esos países. Es decir, son enemigos controlados por Israel que fueron deliberadamente creados con la idea de tener el pretexto para poder golpear a sus vecinos, ¿no? Así es como actúa Israel, lo ha hecho siempre y pues esto no es novedad, ¿no? Rusia, curiosamente, o sabiamente, como se quiera ver, de parte de Vladimir Putin, nunca ha querido firmar un convenio de protección mutua con Irán. Para esto hay que remontarnos pues hace 25 años, al 2001, cuando fueron el ataque de las Torres Gemelas, o un poquito antes, ¿no? Al año 2000, cuando llega Bush, hijo, como presidente, se le puso sobre la mesa un proyecto para barrer a todos los vecinos de Israel y que quedara Israel como la nación hegemónica en esa región. Este proyecto incluía 7 naciones que iban a ser destruidas, que iban a quitar a sus gobiernos y que iban a quedar bajo la tutela de la influencia norteamericana. Estos 7 países, a ver si me acuerdo de ellos de memoria, eran Irán, Siria, Libia, Egipto, Yemen, Afganistán y pues me falta otro. Bueno, Irak, no sé si lo mencioné, pero Irak era también. El ataque supuesto de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 fue simplemente el pretexto para poder empezar estas incursiones de parte del gobierno de Estados Unidos.
Y el primero en la lista pues era Afganistán, ¿no? No sé si lo hicieron por orden alfabético, pero bueno. El asunto es que fue Afganistán el primero y el segundo fue Irak. A Irak le inventaron, como usted recordará, en el 2003 el supuesto argumento de que estaba desarrollando o tenía armas químicas, lo cual pues, era falso, ¿no? Pero con ese pretexto, aunque era totalmente mentira, lo utilizaron para entrar a Irak y matar a Saddam Hussein y sumieron a Irak en el caos del cual no se ha recuperado todavía. Una situación terrible, igual que Afganistán, se convirtió en un estado terrorista como lo es ahora, y después, como fue muy costoso, es decir, militarmente para Estados Unidos tuvieron muchas bajas, económicamente fue muy costoso y para la opinión pública norteamericana también dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos estar involucrados en estos conflictos, perdieron el apoyo de la ciudadanía, por lo tanto decidieron cancelar la operación militar directa y cuando llega Barack Obama cambian la estrategia y en lugar de continuar invadiendo países, lo que hicieron fue iniciar un proceso que se conoció como las primaveras árabes, que era supuestamente revueltas sociales de la gente de manera muy extrañamente espontáneas, pero perfectamente coordinadas y financiadas desde Estados Unidos para tirar a los gobiernos. Así tiraron a Egipto, a Yemen, a Libia, ahí ya van 5 y faltaban 2 países por caer, que era Siria, y el último, que era la joya de la corona o la cereza del pastel, como lo quieran llamar, era Irán. ¿Por qué? Pues porque Irán era el país más grande y el más fuerte y el más armado y el más poblado, etcétera. Por muchas razones lo dejaron hasta el final. Cuando llegan a Siria, Rusia entiende que era la antesala de que pudiera desatarse una guerra generalizada, porque Irán tiene un convenio de protección mutua con China y Rusia tiene un convenio de protección mutua con China también. Entonces, si alguien atacaba a China, a China, tenía que entrar Irán a defender a China. Y también, si alguien atacaba a Irán, pues China tenía que entrar. En el caso de Rusia, pasaba lo mismo. Si alguien atacaba a China, Rusia tenía que entrar a defenderlo, o si atacaban a Rusia, era China la que tenía que entrar. Entonces, sabiendo que esto podía convertirse en una guerra mundial, Rusia, para proteger a Irán, decidió intervenir en Siria para que no llegara el conflicto hasta Irán. Y así fue como desde el 2013 Siria quedó bajo el asedio de los ataques de las milicias financiadas por Estados Unidos y de grupos terroristas radicales que quisieron tirar a Bashar al-Assad. Y por el otro lado estaba pues Rusia apoyando a Siria con armamentos, aviones, estrategia, inteligencia, etcétera. Finalmente esa guerra la ganó Rusia y Estados Unidos finalmente pues quedó derrotado, se tuvieron que retirar y cuando llega Donald Trump saca las tropas de Siria, porque con nosotros no, bueno, no es que tuvieran tropas, más bien retira pues todo el apoyo y dejó de dar armas a las milicias, ¿no? Pues ahí se salvó Siria, pero eso quedó, esto fue como en el 2014 antes de que llegara Trump, pero esto quedó como una afrenta que Obama no le perdonó a Putin y por eso fue que en venganza por haber perdido Siria, incendiaron en el 2014 a Ucrania, tirando al gobierno legítimo que había, que llevaba una buena relación con Putin, y ponen a otro gobierno ilegítimo que se alinea inmediatamente con la OTAN y con la Unión Europea y obviamente con Estados Unidos, y ahí empieza el conflicto. Y este conflicto se alarga hasta que llega Donald Trump, que baja la tensión, pero cuando le roban la elección en 2020 y llega Biden o lo imponen, pues otra vez se reactiva este conflicto y la consecuencia de esto fue pues que Rusia tuvo que intervenir militarmente porque ya la cantidad de agravios que se habían ido acumulando contra la población rusa que vivía en Ucrania, él tuvo que entrar a defenderlos. En fin, bueno, ese es el contexto de cómo es que llegamos a este punto. Entonces, Rusia, toda esta historia fue para responder la pregunta. O sea, Rusia está involucrada porque ha armado, le ha dado armas a Irán, pero yo no sé si Rusia, de hecho Rusia no quiere involucrarse e incluso ofreció como en compensación, así como Donald Trump le ofreció a Rusia ser un intermediario para llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, Putin le ofrece o le regresa la cortesía a Donald Trump hace una semana diciéndole nosotros, Rusia, o sea, yo puedo ser un intermediario para negociar la paz entre Irán e Israel. Y obviamente salta inmediatamente Europa, esa Europa belicista totalmente controlada por la izquierda, que está queriendo incentivar la guerra en Ucrania, es decir,
esa Europa que se opone a la paz, que parezca absurdo, que quiere prolongar la guerra en Ucrania, esa Europa ahora dice Putin no tiene la calidad para ser un intermediario, ¿no? Cuando cualquier cosa que abone hacia la paz debería de ser bienvenida, pero pues vemos que esta gente está totalmente alineada con el partido de la guerra, ¿no? Va a depender de la disposición que haya de las dos partes, tanto de Irán como de Israel. En el caso de los dichos de Donald Trump, incluso el lunes 16 de junio, que estaba él precisamente participando en el G7, en esta reunión donde se reúnen los principales líderes de las naciones más desarrolladas a nivel mundial, él tenía planeado quedarse hasta el martes 17 de junio. De hecho, supuestamente se iba a reunir con Claudia Sheinbaum y la dejó plantada como novia de pueblo, la hizo viajar hasta Canadá para dejarla ahí embarcada, haciéndole pasar el peor de las humillaciones y vergüenzas, lo cual se lo merece, pero eso es tema aparte. El asunto aquí es que él se regresa en la noche del lunes 16 de junio, se regresa a Estados Unidos por la gravedad de la situación, y él publicó que todos se enteran deberían de desalojar la ciudad porque se venían cosas terribles. Es una forma en la cual Donald Trump está acostumbrado a negociar, asusta, grita, golpea la mesa con la idea de no tener que llegar a los golpes. Es una forma de intimidación y él está acostumbrado a negociar de esa manera. O sea, es una manera ruda de negociar, pero él está acostumbrado a hacerlo. Esperemos que esto sea simplemente una levantada de voz de Donald Trump para calmar los ánimos específicamente o especialmente pues de Israel, pero también de Irán, porque el riesgo aquí que se corre es que el mismo Israel, en esta desesperación por tratar de lograr que Estados Unidos los apoya como dé lugar, el mismo Israel, porque son especialistas en eso, pudiera dinamitar, atentar o golpear con algún misil o como ustedes lo quieran ver, algún objetivo dentro de Israel, perdón, es decir, ellos mismos golpearse a sí mismos, pero en un objetivo norteamericano como puede ser la embajada que tienen en Tel Aviv. Pudieran ellos poner una autobomba, lo que ustedes quieran, como un pretexto para decirle a Estados Unidos, ya ves, estás negociando con terroristas, tienes que estar de nuestro lado. Eso lo pueden hacer perfectamente y esperemos que Donald Trump no muerde el anzuelo para caer en esa trampa. El tema está complicado y vamos a ver, porque por un lado está Putin tratando de detener a Irán y por el otro está Trump tratando de detener a Israel. Este partido de la guerra, este grupo, este conglomerado de intereses que ya mencioné, que es el complejo militar industrial, quieren acabar con Putin y con Trump. ¿Por qué? Bueno, a Putin lo odian por otras razones, pero con Trump precisamente porque está llegando a acuerdos de paz con Putin y sabe, ellos lo más que quieren evitar es que haya un acuerdo de paz, porque su principal negocio está puesto en la Tercera Guerra Mundial, ellos es a lo que le apuestan. Por su parte, Israel también quisiera detonar una Tercera Guerra Mundial, porque aquí entramos ya en el terreno espiritual. Cualquier guerra en la que se involucre Israel pudiera llegar a ser la guerra profetizada en el libro de Daniel, que es esa famosa guerra de Gog y Magog, en la cual, o como consecuencia de la cual, va a surgir ese líder que va a poner paz o que va a firmar la paz entre estos grupos de naciones, entre los cuales va a estar Israel, y ese hombre que firme la paz, pues no será otro más que ese siniestro personaje conocido como el Anticristo. Podríamos estar ante las puertas de conocerlo, esperemos que no sea el caso, pero esta guerra, como cualquier guerra donde participe Israel, puede tener el potencial de ser esta guerra profetizada. Esta guerra, como está en las profecías en la Sagrada Escritura, pues va a suceder, o sea, no hay forma de que se evite. Esto va a suceder porque lo anunció Cristo, está profetizado en la Sagrada Escritura, o sea, eso se va a cumplir tarde o temprano. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Nos tocará verlo, no sabemos, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces, esa profecía habla precisamente de que van a arrastrar a el rey del norte, y se ha interpretado que el rey del norte será el dirigente de Rusia, el que esté en este momento es Putin, Vladimir Putin. Entonces, él, que es muy consciente de las profecías también que tienen que ver con Rusia y con Fátima, etcétera, sabe, y por eso ha sido muy cuidadoso de no firmar un acuerdo de protección mutua con Irán, porque sabe que la Tercera Guerra Mundial va a venir de ahí, de esa región, y sabe él que en las profecías está anunciado que a Rusia la van a llevar contra su voluntad de involucrarse en una guerra, porque así dice.
que le van a clavar un gancho en la quijada y lo van a arrastrar. Bueno, pero el asunto, por lo que no quiere participar, es porque ellos van a ser derrotados en esa guerra. O sea, no es porque los traigan y vayan a ganar, sino porque van a ser el bando perdedor. Por eso es que Vladimir Putin dice, bueno, no quiero participar porque ya sé cuál va a ser el resultado, no lo quiero. Ahora, esta parte espiritual, ahí es donde nosotros, todos nosotros sí tenemos algo que ver, porque todo lo demás es geopolítica, está en otro nivel, nosotros podemos enterarnos de algunas cosas, las decisiones las pueden tomar, influir o ejercer presión Putin, Trump, el Papa León XIV y otros líderes que seguramente van a estar involucrados para tratar de evitar la guerra. Y hay otros intereses que están involucrados, están impulsando que sí se dé esta guerra. Pero nosotros, que estamos acá en el plano terrenal común y corriente, podemos decir, bueno, vamos a ser víctimas y ya de las consecuencias que se tomen, bueno, pues nosotros, pero también podemos ser un factor que incline la balanza desde nuestra miseria y desde nuestra nada, porque de ahí es donde Dios toma la fuerza, o sea, Él no necesita de nuestra oración, no nos necesita a nosotros, no necesita al mundo y no necesita la creación, pero la quiso hacer para derramar sobre ella, sobre toda ella, incluyéndonos a nosotros, pues su amor y su misericordia. Y Él precisamente toma a los débiles, a los que no tenemos voz, y desde esa miseria eleva para humillar a los poderosos, a los soberbios, ¿no? Entonces, las oraciones que nosotros podamos hacer precisamente con esa humildad y sencillez es esa oración la que puede utilizar Dios para humillar a los poderosos. ¿Cuáles poderosos? Pues esta gente como Benjamín Netanyahu, este asesino genocida, y otros que lo están apoyando y que quisieran ver al mundo reducido a cenizas, pues esa oración que le pide y le suplica a Dios que se evite esta guerra, Dios las escucha y las atiende. Dios no necesita, como lo dije, de nuestra oración, no nos necesita en lo absoluto, pero Él desea que así se cumpla su voluntad y nosotros sí tenemos una responsabilidad. Con nuestra oración, cada quien en lo que participe, en la misa o en sus sagradas celebraciones, ofrecerlas a Dios, nuestro sacrificio diario, los que hagan algún ayuno, es más, su trabajo cotidiano, que ustedes lo ofrezcan por la paz del mundo, pues todo eso que pudiera parecer un pensamiento o un deseo, pues es tomado en cuenta por Dios, porque Él sabe y escucha y conoce todos nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Entonces, ahí es donde todos estamos involucrados y nadie puede ser ajeno a esto, porque así como todos vamos a salir perjudicados si llega a haber una guerra generalizada, también todos somos responsables por Dios nos puso en a cada quien en su lugar, donde estamos, y desde ahí ofrecer lo que hacemos de manera cotidiana. No nos puso al frente de un país ni de un ejército, pero cada quien en su labor cotidiana puede perfectamente ofrecerle a Dios su trabajo, su oración, sus sacrificios, etcétera, y Dios va a tomarlo en cuenta para este fin que ya mencioné, ¿no? Que es el de pues, humillar a los soberbios y que nos conceda un tiempo de gracia, un tiempo extendido, porque esta profecía se va a cumplir en algún momento y va a venir el anticristo y va a hacer estragos en el mundo y a los que les toque vivirlo, nos toque o les toque, pues van a sufrir mucho. Lo que queremos pedirle a Dios es que nos dé más tiempo de gracia. ¿Para qué? No para seguir pecando, no para estar viviendo una vida de banalidad, sino para tratar de seguir acumulando tesoros en el cielo. Esa es la razón única de tener tiempo. Si Dios nos concede tiempo, la vida que nos concede cada día es para cambiar, si necesitamos cambiar, y para ir acumulando méritos y tesoros en el cielo. No tiene ninguna otra razón de ser nuestra vida más que esa, porque todo está enfocado hacia la salvación. Entonces, ahí es donde todos nosotros somos responsables y tenemos mucho que hacer para evitar que esta guerra se desborde. Que puedan entrar a nuestra página que es www.b de bueno, doble I, dos veces I como de Ignacio, BIIE.org. Ahí pueden encontrar los análisis que estamos haciendo, los videos, artículos, el boletín de información que estamos publicando con notas de la prensa nacional e internacional, dándole seguimiento a los acontecimientos más importantes del mundo. Lo estamos publicando 2 veces por semana, ahí lo pueden consultar, ahí se pueden suscribir porque no está abierto para todo el mundo, es con previo pago, pero es un pago pues, realmente simbólico, no simplemente es para cubrir los gastos mínimos. Y pues los videos ahí sí están abiertos para quien quiera verlos y estamos publicando constantemente información para que la gente pueda tener, pues, porque eso es algo importante también que mencionar y no lo quiero dejar pasar. Todas las guerras de la historia, pero específicamente desde que se inventa ya
la prensa y los corresponsales de prensa, que fue por ahí de 1850, con la guerra de Crimea, la primera guerra de Crimea. Todas las guerras se han peleado no solamente en el campo de batalla, y se han ganado no solamente en el campo de batalla y de la estrategia, sino también en el de la narrativa, es decir, de cómo se cuenta la historia. El caso yo creo que más conocido es el de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente tenemos una historia oficial que no necesariamente corresponde con la realidad, pero es la narrativa oficial de quien ganó la guerra. Y así han sido todas las guerras. Esta en particular se está desarrollando también, y de manera paralela a los acontecimientos bélicos, también está el campo de batalla en los medios de comunicación. Entonces, si ustedes consultan medios alineados con Israel o con lo que nosotros ubicamos como la derecha, todo el mundo les va a decir que Irán está de rodillas y que Israel lo está arrasando. Si ustedes consultan los medios alineados con los países musulmanes, con Irán o algunos medios de izquierda, ¿no? o rusos, ahí van a ver que es Israel el que está de rodillas y que Irán lo está arrasando. Entonces, es la misma historia contada de manera contraria, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber qué es lo que realmente está pasando? Porque esa es la parte complicada. Y nosotros como medio de comunicación pues siempre tenemos ese conflicto. Entonces lo que tratamos de hacer es leer las dos partes y sacar conclusiones y tratar de ver de manera objetiva. Nosotros no somos neutrales, claro que tenemos convicciones y tenemos nuestra perfectamente claro qué es lo que apoyamos y qué es lo que denunciamos, pero en la parte de la información sí tratamos de ser pues, cuidadosos de que no todo lo que se está publicando es información, mucho de lo que estamos viendo es propaganda y hay que distinguir entre información y propaganda. Esa es la parte complicada, es a lo que hemos tratado de dedicarnos ya desde hace 12 años y es una labor complicada y hemos tratado de darle claridad a la gente para que pueda tener elementos. Ya cada quien piense y saque las conclusiones que quiera. Nosotros no les damos las conclusiones, tenemos las nuestras y las compartimos. Y si a alguien le sirve, pues qué bueno. Si no le sirven, pues que busquen otras opciones, otras opiniones. Pero nosotros cuando menos tratamos de darles los elementos para que cada quien llegue a sus propias conclusiones. Un placer, como siempre, estar ante su audiencia y a encomendarnos mucho a Dios para que nos bendiga, nos proteja y nos libre de la guerra.